Ya está grabando. Y voy a compartir. Eso es. Aquí estamos. Ok. ¿Todos ven la diapositivas? Sí, sí. Correcto. Sí, Sí, profe. porque a Sí, veces, profe. muy bien, les agradezco, porque a veces como que no estamos, no se le da el clic correspondiente. Bueno, pero ya a estas alturas ya no, casi no falla. Bueno, como pueden ver, estamos ya en lo que es el capítulo 4. Si revisan su programa de la materia, donde pues habla ya de este tipo de movimiento de la cinemática. Bien, entonces ahí se refiere pues al movimiento de traslación, rotación o movimiento en plano general. Y de allí empieza a trabajarse lo que es posición, velocidad y aceleración del movimiento de traslación, su posición, el desplazamiento y velocidad de las aceleraciones. Bien, bueno, vamos a ir trabajando entonces esos temas. Hoy iniciamos con esta parte, los fundamentos. Como pueden ver, si ya empezaron a ver la diapositiva, dice que tenemos, pues partimos de unas deducciones para entenderlo, porque nos podemos llenar de fórmulas, pero no sabemos de qué estamos hablando. Por ejemplo, aquí observamos que una mano, ¿no?, que está lanzando, pues un bloque. Y puede ser que va en un movimiento curvilíneo. En fin, si seguimos esta trayectoria respecto a un sistema coordenado, se puede determinar el movimiento rectilíneo, sus velocidad, aceleración, etcétera. Pero si al mismo tiempo este cuerpo va girando, entonces las cosas cambian. Por ejemplo, aquí dice que si lanzamos un cuerpo como el indicado en esta figura A, se puede determinar el movimiento de su centro de masa sin tener que considerar su movimiento rotacional, es decir, si no está girando. La única fuerza significativa, pues, es su peso. Y la segunda ley de Newton es suficiente para calcularlo. Pero ahora tenemos en el caso B. Si ahora el cuerpo se vuelca como se indica en esta figura B, porque se desea determinar el movimiento de su centro de masa al caer, en este caso el cuerpo está sometido pues a su peso y también una fuerza ejercida por el piso, es decir, por acá habrá un peso y una reacción en este plano, de la reacción del plano. Entonces se puede determinar la fuerza ejercida por el piso ni el movimiento del centro de masa sin analizar su movimiento rotacional. Bien, empecemos pues. Tenemos lo que se llama una traslación en movimiento lineal. Por ejemplo, si un cuerpo rígido en movimiento no gira, se dice que está trasladándose nada más. Es decir, puede agarrar una trayectoria curva como la que vemos, pero vean sus ejes X y Y, X y Y y X y Y nunca giran. Entonces, cada punto del cuerpo en traslación tiene la misma velocidad y aceleración, por lo que el movimiento del cuerpo rígido se puede describir completamente si se escribe el movimiento de un punto en él. Es decir, agarro un punto cualquiera de este cuerpo y sigue exactamente esta trayectoria. Lo va a hacer, digamos, más o menos por acá y así. Agarro otro por acá y la misma trayectoria va a ser. Entonces, con un punto que yo le conozca su movimiento, conozco el de todo el cuerpo. Por eso dice, pues, del cuerpo rígido. Entonces, el punto se puede mover en línea recta o en forma curvilínea, como ya lo señalamos aquí. Las direcciones de los ejes de un sistema coordenado fijo, el cuerpo permanece constante, como lo podemos ver aquí. Lo que explicaba, aquí está el eje Z, Z y Z.
nunca cambia, sigue paralelo o líneas, describiendo líneas paralelas. Entonces ese eje no sufre ningún movimiento, ni los ejes X, Y tampoco giran. Otro caso, tenemos el columpio. Este niño, por ejemplo, no sube ni baja, se mueve en una línea, pero nada más esta parte, sí hay un giro. Pero aquí en esta pieza está diseñada de tal manera que él se pueda, digamos, mover de manera horizontal, como lo indica aquí nuestra nota. De manera que es, pues, se le facilita, pues, en este caso, confiarse en una, digamos, como decía, esta es la parte que nada más circula. Hace un giro, ¿sí? Pero esta parte no. Entonces eso facilita, pues, un... Bueno, son como ejemplos de cómo podemos nosotros utilizar este tipo de movimiento. Nos vamos a algo más, rotación respecto a un eje fijo. Bueno, pero digamos que es una situación parcial, pero está rotando alrededor de un punto. Cualquier punto de la barra está girando así como lo indicábamos aquí. ¿Sí? Bien. Nos vamos entonces a otra, la del... esta. Movimiento respecto a un eje fijo. Después de la traslación, el tipo más sencillo de movimiento de un cuerpo rígido es, en este caso, la rotación alrededor de un eje fijo. Tenemos, por ejemplo, en esta figura A, el eje Z del sistema de coordenado fijo, el cuerpo permanece fijo y los ejes X y Y giran. Ahora sí se permite giro. ¿Alrededor de quién? Del eje Z. Aquí, bueno, ya se nota, aunque está un poquito muy clarita la flecha, pero aquí se está ya permitiendo un giro. Si originalmente estaba aquí X y aquí estaba Y, ahora X está aquí y Y está aquí. ¿Por qué? Porque ya hubo un giro, como lo está indicando esta pequeña flecha. ¿Alrededor de quién? Del eje Z. Entonces, cada punto del cuerpo que no está sobre el eje se mueve en una trayectoria circular alrededor de él. Entonces aquí, si estoy muy lejano o cercano a este punto o a este eje, pues la trayectoria es distinta. Pero el giro, el ángulo girado es el mismo. Esté muy cerca del eje o esté muy lejano. Bueno, muy bien. Por ejemplo, tenemos el rotor de un motor eléctrico como el de la figura B. Es un ejemplo, pues, de que gira alrededor, el rotor gira alrededor de aquí hay un eje. Entonces aquí vemos el rotor, todas estas piezas están girando alrededor de este eje. Entonces, esto es una aplicación de ese tipo de movimiento. Obviamente aquí son partículas que componen este cuerpo rígido. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí hay una referencia, el bastidor del motor está fijo y su rotor gira alrededor de ese eje fijo. Es decir, aquí, por ejemplo, tenemos una base que está fija totalmente sobre alguna otro cuerpo y se mantiene fijo. Y el único que tiene giro es esta pieza que se llama rotor. Es un caso con este. Ahí es la aplicación abajo. Tenemos ahora un movimiento de tipo bidimensional, en 2 dimensiones, como dice allí.
Entonces, un cuerpo rígido está sometido a movimiento plano o bidimensional si su centro de masa se mueve en un plano fijo y un eje del sistema coordenado fijo al cuerpo permanece perpendicular a ese plano, como el de esta figura que tenemos aquí. Entonces, aquí, por ejemplo, está originalmente el cuerpo. Luego, aquí estas líneas punteadas me están diciendo que ya se movió. Entonces, pero lo está haciendo a lo largo de un plano. Por ejemplo, este cuadro está generando plano de movimiento. Se está, por un lado, moviendo. Van girando las piezas. Vean, los ejes van haciendo esto. Bien. El plano fijo es el plano de movimiento. Ahora, la rotación de un cuerpo rígido respecto a un eje fijo es un caso especial del movimiento bidimensional. Bueno, si lo queremos ver, este es mi referencia. Por ejemplo, aquí tenemos una rueda. Aquí está su eje de esa rueda. Podemos colocar puntos, por ejemplo este. ¿Qué es lo que hace? Girar así como lo está indicando las líneas punteadas. Es decir, cualquier punto que no esté sobre el eje hace este tipo de movimiento. Y cualquier punto del centro del eje, o sea, lo que es el centro, lo que es el eje, lo hará en línea recta. Por ejemplo, aquí, ¿cómo o dónde lo aplicamos? Por ejemplo, un coche. Su eje aquí está. Ese no está girando, sino que alrededor de este eje están girando todos los demás puntos. Es decir, si pinto, por ejemplo, sobre la rueda aquí una marca, inmediatamente vemos que ese punto está haciendo esto. ¿Y qué es lo que está haciendo el coche? Está avanzando en línea horizontal, así como lo indica estas líneas punteadas. Entonces, esto sería la trayectoria del eje y esta sería la trayectoria de cualquier punto que no está sobre el eje. Entonces, ahí se está, en este caso estamos hablando del movimiento en el plano. La rueda va en una línea recta describiendo ese tipo de movimiento. Entonces, ahí estamos aplicando el movimiento bidimensional. Algo más completo. Por ejemplo, las partes de un motor de combustión interna. Al operar en un dispositivo de pruebas, ilustran los tres tipos de movimiento. Traslación, rotación respecto a un eje fijo y bidimensional. Por ejemplo, los pistones se trasladan dentro de los cilindros. Estos pistones están haciendo este movimiento. Las bielas están en movimiento bidimensional. Aquí estas están haciendo ya un giro. Y el cigüeñal, o sea, este que gira alrededor de un eje fijo. Entonces aquí están todos los tipos de movimiento. Hay uno que es nada más girar, otros en plano, como lo indica aquí el caso de la biela, y el pistón, que es de pura traslación, subir o bajar, subir y bajar. Entonces esto es una componente, no significa que nada más se va a presentar un tipo de movimiento, sino pueden estar relacionados hasta los tres casos en un solo dispositivo. Y este es el caso, por ejemplo, de un motor. Ecuaciones. Ahora sí nos vamos. ¿Cómo calcular todo lo que hemos estado describiendo? Las ecuaciones del movimiento angular o en torno a un eje fijo. Aquí tenemos un eje ya fijo, como lo vimos. Y se empieza a aceptar que ahora sí va a haber un giro, como lo estamos indicando aquí. Va a describir un ángulo teta. Esta pues es una línea fija al cuerpo. Tiene que haber una referencia.
y dirección de referencia, es decir, a partir de dónde voy a empezar a medir, y esta es mi referencia. Bueno, entonces consideremos un cuerpo rígido que gira alrededor de un eje fijo, como es esta figura A. Imaginemos una línea recta fija al cuerpo, y dentro de él, además de que sea perpendicular al eje fijo. Entonces aquí estamos ya ilustrando esto. Para describir la posición del cuerpo o su orientación respecto al eje, se especifica el ángulo θ, este que ya haya señalado. Entre esa línea y una dirección de referencia, como se indica en esta misma figura, que describe una velocidad angular, es decir, qué tan rápido está girando un punto alrededor de este eje. Eso es lo que estamos llamando velocidad angular, o bien conocida también como razón de giro, el qué tan rápido está girando un punto. Es decir, dentro del cuerpo. Y obviamente hay una aceleración, si está creciendo o disminuyendo esa rapidez, conocida como alfa. De tal manera que las ecuaciones que me van a permitir conocer esa velocidad angular, pues es la derivada de θ respecto del tiempo. Es decir, cuánto se ha girado en un tiempo determinado. ¿Sí? Que 5 radianes en un segundo, perfecto. Eso me da entonces 5 radianes por cada segundo. Esa es mi velocidad angular. Ahora, la derivada de esta velocidad angular respecto del tiempo lo conocemos como aceleración. Y consiste pues en volver a derivar, o sea, la segunda derivada de la velocidad angular respecto del tiempo. Entonces, estas son nuestras ecuaciones que nos van a permitir conocer velocidad angular y aceleración de tipo angular. Cada punto que no está sobre el eje fijo se mueve en una trayectoria circular alrededor de él, como el conocimiento del movimiento de un punto en una trayectoria circular. Se puede entonces relacionar velocidad y aceleración en un punto con la velocidad angular de aceleración angular de ese cuerpo. En la figura se observa pues el cuerpo en dirección paralela al eje fijo. Entonces aquí la velocidad de un punto a una distancia del eje es tangente a su trayectoria, está dada en términos de la velocidad angular del cuerpo por. Entonces aquí está V minúscula, aquí está señalada. Y como dice aquí la nota, como esto es giro, está generando una curva. Tangente a esa curva, como ya vimos, está lo que se llama la velocidad tangencial de ese punto. ¿Cómo lo voy a calcular? Es R, W o omega, ¿no? Y es igual a R por la primera derivada de θ. Primera derivada de θ, sabemos que es esta, W. Entonces, aquí está señalado, y vean, este es mi punto de referencia. Aquí está indicado un poquito borrosita o bastante. Aquí está el velocidad angular. Aquí se está señalando. Aquí está W. Bien. Pero esa velocidad tangencial depende qué tan rápido giro y qué distancia tiene el punto respecto a la referencia. Entonces, por ejemplo, un punto que estuviera no hasta acá, estuviera un poco antes, su velocidad va a disminuir. ¿Por qué? Porque disminuye R, aunque el ángulo que esté girando sea el mismo. Pero no es lo mismo estar muy cerca del eje a estar muy alejado del eje. Eso hace cambiar la velocidad tangencial, que es diferente
a la velocidad angular. Entonces, esos conceptos los entendamos bien para que a la hora de calcular o responder una pregunta, lo hagamos de la manera correcta. Entonces, ya he explicado esto. Aquí está la gráfica. Luego nos vamos con la aceleración normal. De acuerdo a las componentes normal y tangencial, quedó como la velocidad al cuadrado sobre el radio de curvatura. Como aquí ya conocemos R, y sería entonces como R, si esta R fuera constante, entonces esa aceleración va a depender qué tan rápido estoy girando. ¿Eso qué significa? Es derivar W. Por eso aparece la segunda derivada de W, que finalmente es esta. W es punto, como pueden ver, teta punto, aquí está. Y como dice que debe ser elevada al cuadrado. Por eso aparece hacia aquí. Bien, entonces aquí tenemos la aceleración tangencial, aceleración normal. ¿Dónde están dibujadas? Tal como ya lo vimos en componentes normal y tangencial. Esta tiene que ser tangente, la tangencial, y normal, la aceleración de tipo normal. Aquí observamos, pues, por un lado está la velocidad angular, W, y aquí sería la aceleración, ¿sí?, angular. Aquí nada más estas dos se refieren a giro. Es giro también. ¿Qué tan rápido está creciendo o disminuyendo el giro? Eso sería aceleración. El W es qué tan rápido estoy girando alrededor de este punto. Mientras que estas dependen qué tan rápido estoy girando, pero también qué distancia tengo respecto de este punto. Son cosas distintas. Entonces, todo esto es lo que les decía, lo debemos interpretar bien, de manera que calculemos correctamente esas velocidades o aceleraciones. Pasemos a una pequeña aplicación. Entonces, con estas relaciones que acabamos de ver, podemos ya analizar problemas de cuerpos que giran alrededor de ejes fijos. Ejemplo, supongamos que conocemos la velocidad angular, WA, de aquí, esta, y la aceleración alfa A, esta, del engrane izquierdo de la figura. Y se quiere determinar velocidad angular y aceleración angular, pero del engrane B. Como las velocidades de los engranes deben ser iguales en un punto, en este punto, ¿sí?, no hay un movimiento relativo entre ellos en ese punto. Aquí se igualan. ¿Por qué? Porque los radios son diferentes. Pero como este es el que está propiciando la aceleración y velocidad a este engrane, entonces depende qué tan rápido gire este para que este también tome esa proporción de giro. ¿En dónde está la diferencia de las velocidades? Que este, por tener un radio pequeño, digamos, en comparación de este, tiene que girar mucho más rápido que este. Bien, tenemos ya las ecuaciones, pero como dice aquí que hay las velocidades deben ser iguales en P, eso nos permite que entonces decir que el radio de A, del engrane A con su velocidad angular A, es igual al radio de B por la velocidad angular de B. Por lo tanto, ¿qué nos piden? La velocidad angular de B. Pues aquí hay una proporcionalidad y simplemente despejamos W, que es lo que tenemos aquí.
Entonces, este término, nada más, ¿qué hacemos? Lo llevo de este lado. Es justo lo que ponemos aquí. Bien. Entonces, aquí tenemos esta, ya es una buena relación. Entonces, RA entre RB es una proporcionalidad de radios. Y eso me permite entonces, o igualar la velocidad de B en función de la velocidad angular de A. Ahora, si me piden ahora, derivando respecto al tiempo esta ecuación o igualando las componentes tangenciales de la aceleración en T, se obtiene ahora la aceleración también, pero de B. Y es nuevamente otra relación, pero ya referido a la velocidad, en este caso, de A también. Bueno, entonces aquí tenemos pues, es una proporcionalidad nada más, en este caso. ¿Por qué? Porque nada más estamos hablando de velocidades angulares. Qué tan rápido está girando uno con respecto al otro. En el momento que le demos un valor a RA y a RB, sabemos numéricamente cuántos radianes está girando este por segundo y este también. Bien. Otro caso. Por ejemplo, dice que el engrane A, de un malacate de esta figura, hace girar a B. ¿Y qué es lo que produce? Como aquí hay una cuerda que está enrollada sobre este tambor, entonces al empezar a girar esto, pues este gancho H, ¿qué va a hacer? Va a subir. Si el giro es al revés, bajaría. Bueno, si A parte del reposo en T igual a 0 y su aceleración angular horaria, es decir, así, es alfa A igual a 0.2T radianes segundo cuadrado. Calcular la distancia vertical que se eleva el H y su velocidad en T igual a 10 segundos. Entonces, aquí tenemos que alfa A ya está en función del tiempo. Conforme el tiempo transcurre, va creciendo y entonces va acelerando más, o su velocidad va creciendo con respecto del tiempo porque acelera. Procedimiento. Igualamos pues las componentes tangenciales de la aceleración de los engranes A y B en sus puntos de contacto. ¿Sí? Aquí están, hay un punto común. Luego, luego integrar para obtener la velocidad angular del engrane B y el ángulo que ha girado en T igual a 10 segundos. Eso es lo que vamos a hacer. Ese es el procedimiento. Entonces, tenemos que la aceleración tangencial del punto de contacto de los dos engranes, como están aquí en esta figura, es aceleración tangencial que nos dieron que es 0.5 metros por, o sea, este es el radio, 0.05. Es decir, ¿cómo obtengo ese punto? Si son 50 milímetros, son 50 entre 1000. De ahí salió el 0.05 convertido ya a metros. Porque vean aquí dice milímetros. Y si regresamos a las ecuaciones que quedaron establecidas, dice que es entonces radio por velocidad de tipo por la B. Aquí por acá nos quedó las ecuaciones. Entonces aquí estamos, tenemos alfa, por acá estaba alfa, está B. Bien, aquí está, R alfa, segunda derivada.
si estamos calculando la aceleración de tipo tangencial. Y si es la aceleración normal, pues aquí nos quedaron las dos ecuaciones. Bueno, son las que estamos usando aquí. Aquí estábamos ya en el cálculo. Aquí está. Entonces, aceleración tangencial es punto. Esta es su velocidad de tipo angular y esta es su radio. Entonces, lo que decía, ¿qué tan rápido está girando y qué tan grande es el radio? Eso me permite calcular la aceleración tangencial, que finalmente está quedando como esto. Aquí viene una regla de proporcionalidad, la que ya se habíamos visto. Entonces, ahora, ¿cuál es lo que está cambiando aquí? Si aquí tenemos 0.05, se refiere a este radio. Ahora, ¿cuál estamos tomando? Eso se iguala porque aquí hay un punto común. Su radio de este es 0.2 por una aceleración que es la que estamos calculando. Por lo tanto, la aceleración angular del engrane B, pues es simplemente despejar de esta ecuación, que al despejar entonces es derivada de W respecto de W, pero de B, respecto de T. Y entonces aquí tenemos que es 0.05, que es lo que tenemos, por 0.2, que es la velocidad de giro, perdón, aceleración de giro, entre 0.2. Esos son los valores que tenemos aquí. Lo cual nos dio finalmente 0.05 T radianes por cada segundo al cuadrado. Quedó en función entonces del tiempo. Esa es nuestra ecuación que vamos a usar. Pero esa es la aceleración angular. Ahora, vamos a preparar otra ecuación. Integrando la ecuación de derivada de W, de la velocidad angular de W, desde 0 hasta una velocidad en B. Esto es igual a 0.05T diferencial de T, que es la función que nos dejaron, que nos dieron originalmente. Entonces obtenemos la velocidad angular del engrane B. Entonces aquí está su velocidad, que es derivada del giro respecto del tiempo. Pero este es igual a 0.025 de cuadrado. ¿De dónde? Pues salimos integrando. Aquí estaba nada más T, aquí ya es T cuadrado. ¿Sí? Entonces fue 0.05 entre 2, nos resultó esto. Como es velocidad angular, radianes por segundo al cuadrado. Y si quiero conocer el ángulo, porque eso es lo que nos están pidiendo, o debo de saber el ángulo que ha girado para que pueda saber cuánto ha subido ese gancho. Depende de qué tan rápido gire. Y entonces, si ya tengo velocidad, ¿qué es lo que debo hacer? Ahora debo integrar nuevamente. ¿Sí? Entonces, al integrar aquí, quiere decir que esto se va a convertir en T cúbica sobre 3. Y 0.025, ¿qué voy a hacer? Dividirlo entre 3, lo cual nos da 0.2083, pero esto ya se convirtió en T cúbica. ¿Qué fue? Como dice aquí, integrando de nuevamente esto que tenemos aquí. Entonces ya no hicimos la presentación, pero porque es muy inmediata esta integral. Bueno, entonces, esta ecuación me está diciendo cuánto está girando en radianes. ¿Sí? Si le doy aquí el tiempo que nos dijeron, ya puedo obtener este ángulo en radianes. Si ya le doy aquí el tiempo que nos dieron, ya puedo conocer la velocidad
en radianes por segundo al cuadrado. Y si le doy aquí el tiempo que nos dieron, ya puedo conocer la aceleración angular en radianes por segundo al cuadrado. Entonces, están ya las ecuaciones. ¿Y qué es lo que resta? Sustituir. En t igual a 10 segundos, aquí ya lo hicimos. Ha girado 8.33 radianes ese tambor. Ahora, aquí tenemos que ver cómo sale esa longitud. La longitud del cable enrollado en el tambor, que es la distancia que el gancho H se ha elevado. Es decir, si este tambor empieza a girar así, entonces el gancho empieza a subir. Y si lo hago muy rápido, pues muy rápido va a subir el gancho. Es la velocidad del gancho. El ángulo entonces depende, es el producto de teta B por el radio del tambor, es decir, 8.33 radianes es la velocidad angular. ¿Y qué radio tiene el tambor? 0.1. Es decir, si nos vamos aquí en la figura original, aquí dice que vale 100 milímetros. Este es, como pueden ver, aquí va la cuerda. Esta es la que se está enrollando así como lo estoy indicando, y por lo tanto el gancho está ascendiendo. Entonces aquí ya están los números. De tal manera que esto, el giro por el radio, me está dando entonces que ha subido 0.833 metros. Ese ha sido su desplazamiento en recta. Ahora, en t igual a 10 segundos, la velocidad en b es igual a 2 radianes por segundo. Es decir, de las ecuaciones que quedaron aquí lo que les decía, esto. Le pongo 10 y ya tenemos que la velocidad es de 2.5 radianes por cada segundo. La velocidad en un punto sobre el borde, que es igual a la velocidad del gancho, según aquí la figura, es entonces la velocidad con la que está ascendiendo el gancho es 0.1, que depende pues del radio y por la velocidad de giro. Entonces aquí esa es lo que transmite a que se mueva rápido o muy lento el gancho. Entonces esto es igual a 1 metro por 2.5 radianes por cada segundo. De tal manera que el gancho se está moviendo a 0.25 metros por cada segundo. A esa rapidez va. Entonces allí queda contestado lo que nos preguntaban aquí. Bueno, ayer estaba aquí, en este problemita. Nos están pidiendo en t igual a 2 segundos, calcular la distancia vertical del gancho, de cómo se eleva ese gancho. Ya lo hemos contestado, que es finalmente esta. Esa es la respuesta. Como pueden ver, es ir relacionando radios, velocidad de giro, y de ahí no pasa. Y cuando necesitamos integrar, dependiendo qué información tenemos. Si tengo velocidad y necesito ángulo, integro. Si tengo ángulo y necesito velocidad, derivo. Entonces, eso es lo que tenemos que aprender según la información que tenga, y la información que se requiera nos conduce a identificar qué voy a hacer para poder resolver el problema.
Eso es lo que tenemos que dominar y abordar completamente bien cualquier problema. Concluye allí mi exposición del día de hoy, dejo de compartir y me regreso con ustedes. Bien, entonces, vamos a ver aquí, vamos a, ya tenemos la grabación.